muy buenas tardes para todos nuestros acompañantes oyentes en su nuevo programa de Luces para el Alma. Como todos los sábados, desde las 4 p.m., estamos con ustedes para brindar algunos aspectos de nuestra doctrina espírita que nos ayudará a darnos luces para un mejor vivir y en especial para nuestro crecimiento espiritual. Nos acompaña, como es de costumbre, eh, nuestro hermano y amigo Alcel Reynolds. Muchas gracias. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes para que hoy nos acompañen durante este programa nuevo que emitimos en el día de hoy con fuerza y mucho cariño. Y quien les habla, Alexander Osorio Barone. Hoy nuestro tema es lleva como título Afectaciones de la contaminación. A veces pensamos que la contaminación es un tema aislado, lejos de nosotros, que no tiene ninguna relación con lo espiritual, eh, que eso se da en otros países, en otras culturas, sin percatarnos que hoy todos nos hablan abiertamente de cómo nos afecta el medio ambiente y de cómo nosotros afectamos al medio ambiente. Hoy en este programa de Luces para el Alma intentaremos abordarlo de una manera rápida y sencilla, en palabras que puedan dejar claro el tema, hablar sobre este tema que afecta a nuestro planeta Tierra y de que en realidad existe un medio ambiente tanto físico como psíquico y cómo podemos nosotros colaborar para mejorar las condiciones materiales y espirituales de nuestro planeta. Eh, Hoy tenemos muchas formas más fáciles de estudiar y aprender que años atrás, y en especial lo relativo a nuestro entorno. Eso es una realidad. Hoy existe mayor información e incluso mayor conciencia al respecto. La información está en todas partes y a la mano. La Internet, todas las cosas, ha hecho posible que la información fluya de una manera más rápida, incluso la desinformación también. Y toda esta nueva forma de ver el conocimiento nos revela que existe una interdependencia entre los seres humanos, los animales, las plantas y todos los recursos naturales que nos rodean y que hacen parte de nuestro ecosistema en este planeta. La ciencia de la ecología está develando el conocimiento de las leyes que rigen las relaciones entre cada uno de estos componentes en los ecosistemas y a la vez entre todos los ecosistemas entre sí. Se avanza en la transformación espiritual como la búsqueda, como lo busca la doctrina espírita, y se avanza en la revelación de esos secretos que están ahí en la naturaleza. Y los avances tecnológicos han permitido todo esto, ¿no? Queremos hoy, en esta tarde, pues, hacer un programa relacionado con este tema importante, viéndolo desde ambos puntos, desde el punto físico y desde el punto espiritual. Exacto, estamos revisando las afectaciones de la contaminación. Y como bien decía Alex, ahora tenemos que ser conscientes de que existen dos tipos de contaminaciones. Una en el aspecto físico, que es el entorno que nos rodea, lo físico que nosotros podemos palpar, sentir, oler, eh, tomar, y aquello que es la parte física, psíquica, que nosotros también es en torno nuestro. Una parte física y otra parte psíquica. El espiritismo, la doctrina espírita viene a enseñarnos que al estar conscientes nosotros de la encarnación que experimentamos como una más, sabemos que debemos cuidar el crecimiento de nuestro espíritu. Ya, como primera enseñanza, ¿no? Si esta es una encarnación más, entonces tenemos que estar procurando estudiar y conocer nosotros como espíritus, al igual que nuestro cuerpo, porque consecuentemente el cuerpo es el que se desenvuelve en el aspecto material y nos va a ayudar a desempeñarnos de mejor o peor manera. De esta forma, entonces, la doctrina nos enseña que como somos seres reencarnantes, somos seres que volvemos una y otra vez a la tierra, debemos tener una tierra preparada para nuestro desarrollo, preparada para nuestras experiencias. Por tanto, hay que cuidarla. Si nos dedicamos por un momento a revisar los acontecimientos más importantes del mundo, veremos de inmediato que en todas partes existen crisis. En todas partes y en todas regiones que queramos revisar hay problemas. Siempre existen
problemas de salud pública, desigualdad social, desempleo, violencia doméstica, ¿qué más decir? Hablar de la inflación, de la criminalidad, destrucción de los ecosistemas, calentamiento global del planeta, etcétera. Muchas cosas. Eso, todos esos problemas son producto de la ausencia de la visión espiritual colectiva. Es decir, hemos propiciado todos estos problemas porque carecemos de una visión clara de que somos espíritus inmortales y que colectivamente vamos a volver una y otra vez a este planeta para experimentar las necesidades de crecimiento físico. Necesitamos retomar de forma adecuada cómo poder nosotros desarrollar nuestras actividades cotidianas sin afectar nuestro planeta. El doctor Carlos Villarraga, en el libro La conservación del medio ambiente físico y psíquico, nos da muchas ideas y claves respecto a cómo hacer esto, ¿no? Él comienza a explicarnos toda esta parte teórica, pero al final nos dice cuáles son las consecuencias de esta crisis. O sea, ¿por qué se han dado estas crisis? Y como veníamos diciendo, una de ellas es la ausencia de visión espiritual. Otra es la degradación del ambiente físico y psíquico. Sabemos muy bien que nosotros degradamos el ambiente físico, eso repercute en el entorno y a su vez va a ir repercutiendo en todo el ecosistema que nos rodea. De la misma forma, es el aspecto psíquico. Si nuestros pensamientos son coléricos, son negativos, son enfermizos, son desequilibrados, va a afectarnos a nosotros y va a afectar el entorno psíquico que nos rodea y a su vez a las personas que nos acompañan. Si ven ustedes que a veces nos acercamos a alguien y sentimos enseguida una especie de repulsión, o por no llamarlo de esa forma tan negativa, llamémoslo unos fluidos negativos que percibimos de esa persona porque de pronto no está en sintonía apropiada, no está emitiendo pensamientos positivos. Estamos envueltos en el fluido cósmico universal que transmite los pensamientos. Entonces nuestros pensamientos se proyectan fluidos, proyectan energía. Por eso podemos degradar con nuestros pensamientos y nuestra energía negativa el entorno psíquico que nos rodea. Otro término que también se utiliza para determinar la secuencia que indica las crisis que existen actualmente es la inestabilidad económica y emocional. Porque el hecho de que existe tanta diferencia social crea mucho inconformismo, mucho resentimiento y eso repercute en la emoción de las personas, lo cual está haciendo que eso a la vez se traslade a todo el ambiente psíquico que nos rodea, ¿no? La inestabilidad política, la inestabilidad social, son temas que nos enseña el libro La conservación del medio ambiente físico y psíquico, que son parte de la intolerancia psíquica que nos está rodeando. Entonces debemos tomar conciencia de estos temas, Alex, ¿no? Comenzar a revisarlo de manera consciente. Cierto, Axel, lograr que todos estos problemas que están relacionados entre sí realmente sean resueltos requieren un esfuerzo mayúsculo, un esfuerzo de los líderes mundiales, pero para ello se requiere que un mayor número de personas tengan acceso al conocimiento, conocer las causas y las consecuencias de la contaminación global. El espiritismo viene entonces en este sentido a ayudar a desarrollar este conocimiento con una visión racionalizada, porque al entender y ser consciente de nuestra condición inmortal, que es algo importante para marcar, de que nuestro presente actual determina nuestro futuro, es decir, lo que hagamos hoy, lo que construyamos hoy, todos y cada uno seremos conocedores de que afectamos y alteramos el ambiente físico y espiritual que nos rodea en el planeta, que es propio del planeta y en el cual habitaremos en el futuro. Por lo tanto, ya miraremos con otros ojos a partir de una visión más global, más holística, basados en los conocimientos que la doctrina espírita da, nos llevará a actuar de una forma totalmente diferente. Tomaremos conciencia acerca de un consumo racional de la energía, hablando de la energía eléctrica, y
el consumo de diferentes recursos naturales, la generación de residuos, la emisión de incluso de nuestros pensamientos que de una forma, eh, como lo hemos aprendido a través de la doctrina espírita, conforma nuestro psiquismo, forma algo que los espíritus superiores a través de las diferentes comunicaciones, a través de las mediunidades de Chico Xavier o de Divaldo, expresan de que existe una psicósfera, es decir, donde se crea todo un ambiente psíquico que rodea a nuestra tierra. Y de esa manera, consecuentemente, la expresión de nuestros sentimientos, que por ende también van a transformarse. Y como le explica Kardec en el libro La Génesis, en el capítulo acerca de los fluidos perispirituales, cómo se generan y cómo esto a través crea todo un ambiente, eh, una idioplastía y que conforma también la parte del mundo espiritual. Entonces, entender de que debemos tomar conciencia nos ayudará a entender mejor eh, nuestras experiencias en la tierra, los compromisos que tenemos y entender y valorar todo el entorno que nos rodea. Y entonces podemos anotar de que existen unas causas físicas relacionadas con este tema. Exacto, Ale, revisemos para entender bien lo que Alex nos hablaba ahorita del tema espiritual, cómo se causa la contaminación física, por qué se da. Y en esto comenzamos diciendo que existe una brecha bastante importante, una separación importante entre la ciencia y la religión, tomando como religión el tema del avance y doctrina moral, ¿no? La primera, que es la ciencia, revela las leyes del mundo material, y la segunda, las leyes del mundo moral. Está separado por una parte el avance material, la parte intelectual, y por otro lado va la parte moral. No van equilibradamente. Esta separación de la ciencia, de los principios morales, ha llevado a una separación del desarrollo tecnológico del juicio moral para encauzar su uso. Es decir, estamos utilizando nuestro intelecto, nuestro avance tecnológico separado de las necesidades morales que esto requiere, lo cual ha llevado equivocadamente al hombre a creer que la especie humana es una especie superior e independiente de naturaleza. Nosotros dependemos de la naturaleza y no somos superiores. Simplemente tenemos la inteligencia, que es un atributo del espíritu que somos nosotros, ¿no? Entonces contemplamos así diariamente de los abusos de todo tipo, sin inmutarnos. A veces vemos cómo alguien viola un tema de contaminación ambiental y no decimos nada en relación con el medio ambiente. Todos los acontecimientos a veces ocurren sin afectar en lo más mínimo nuestros sentimientos ni de compasión por nuestros semejantes o por la naturaleza que nos rodea. Entonces, tomar conciencia, como hablaba ahora, de que la naturaleza que nos rodea nos va a rodear también en la próxima encarnación, ya es una de las enseñanzas primordiales del espiritismo, porque nos va a comenzar a educar de que lo que hagamos hoy repercutirá en lo que nosotros estaremos mañana. Entonces veamos cómo diariamente mueren miles de niños de enfermedades que ya son erradicadas en muchos otros países. Mueren niños por desnutrición, muertes de personas por violencia social. Mire, hay desnutrición, destrucción diaria. Nos comenta las estadísticas, hasta de 90.000 hectáreas de bosque diariamente se pierden. Y muchos asisten diariamente a consultorios por problemas de desequilibrio emocional. Porque todo esto entorno desequilibrado físico contribuye a nuestro desequilibrio también físico y psíquico y espiritual, ¿no? Entonces podemos recordar, por ejemplo, la pregunta 705 del libro de Espíritus, donde el maestro interroga al respecto a los espíritus superiores para que nos orienten. Y le dice, ¿por qué la tierra no siempre produce lo suficiente para proporcionar al hombre lo necesario? La respuesta es, porque el hombre es ingrato y lo descuida. Sin embargo, ella, la tierra, es una excelente madre. El hombre también suele acusar a la naturaleza de lo que constituye el efecto de su propia impericia o de su imprevisión. La tierra produciría siempre lo necesario si el hombre supiera contentarse con ello. Si la tierra no lo abastece es porque el hombre emplea en lo superfluo lo que podría destinar a lo necesario. Nos dicen los espíritus, mira al árabe en el desierto,
siempre encuentra de qué vivir porque no se crean necesidades ficticias. En cambio, cuando la mitad de los productos se desperdicia en satisfacer fantasías, ¿debe el hombre asombrarse de no encontrar nada al día siguiente? ¿Y tiene razón de quejarse si está desprovisto cuando llegan los tiempos de escasez? No, no es la naturaleza la imprevisora, sino el hombre que no sabe administrarse. Eso es lo que nos enseñan los espíritus superiores con relación a este tema, ¿no? De cómo aprovechar los recursos naturales. Cómo hoy escasean comida en unos sitios donde había abundante comida con años atrás. Muchos de los problemas actuales tienen como causa principal la ignorancia por parte del hombre de algunas leyes que rigen la naturaleza, lo cual le impide tener una visión clara de las consecuencias resultantes de los cambios provocados en el medio ambiente natural, psíquico, y hoy enseña la doctrina espírita que también en lo psíquico. La ignorancia de estas leyes naturales va disminuyendo en la medida que la ciencia descubra las leyes de los fenómenos naturales, cómo se rigen estos fenómenos. Sin embargo, el conocimiento total de estas leyes no es suficiente. No es suficiente estudiar y conocer todas las leyes para el mejoramiento de la condición humana, si no se aplica con principios morales. Porque son esos principios los que saltaba ahora Alex, ¿no? Que tenemos que tener conciencia de que todo repercute en nuestro futuro. Hay otra pregunta que queremos recordar en el día de hoy, la pregunta 707 del libro de los Espíritus. Ansel, y antes de incluir esa, de hablar un poco acerca de esa pregunta muy relacionada con el tema y que comentabas hace un momento, cuando hablas de que la gran dificultad es que no estamos guiados por principios morales y que fue lo que recalcó Kardec cuando al hombre cuando expresó de que el hombre le hacía falta un sentido, desarrollar un sentido y ese sentido moral que nos da el balance de las cosas para entender que lo que nos rodea es para nuestro uso y no para nuestro abuso. Y entonces, siguiendo ese orden, Kardec interrogó a los espíritus superiores en la pregunta 707 consignada en el libro de los espíritus de la codificación espírita, preguntando, algunos individuos suelen carecer de medios de subsistencia, incluso entre la abundancia que los rodea. Es una pregunta eh, que él hace aquí diciendo, ¿a quién se debe culpar? ¿A quién deben culpar por eso? ¿Dónde encontrar un culpable a esta situación como vemos actualmente en la tierra? La escasez. ¿A quién debemos culpar por esto cuando hay tantos recursos que provee la tierra? Y voy a leer textualmente la respuesta que dan los espíritus. Dice, al egoísmo de los hombres, que no siempre hacen lo que deben. Sin embargo, la mayoría de las veces esos individuos deben culparse a sí mismos. Buscad y encontraréis. Estas palabras no quieren decir que basta mirar al suelo para encontrar lo que se desea, sino que es preciso buscarlo con ardor y perseverancia, y no con desidia, sin dejarse desalentar por los obstáculos que muy a menudo no son más que medios de poner a prueba vuestra constancia, paciencia y firmeza. Entonces, en la tierra se encuentran todos los elementos para poder subsistir, para poder mantenerse. Corresponde al hombre establecer los mecanismos a través de el desarrollo de la inteligencia, de poderse apalancar a través de los recursos que la vida le coloca, que Dios permite a través de los diferentes planetas hoy en nuestro planeta, y que debemos tener eh, constancia, paciencia y firmeza para desarrollar eh, todas ese conjunto de actividades que nos lleven a subsistir. Entonces, si hoy vemos esto, es porque hay mucho egoísmo, porque vemos
tierras que pudiesen ser fértiles para la producción de alimentos, pero sin embargo, por el libre albedrío del hombre, por el egoísmo del hombre, los vemos mal usados en ciertas, a veces en ciertas actividades que solo favorecen a unos pocos y, y que mientras tanto hay muchos muriendo de hambre en la tierra. Entonces, ¿cómo interactuamos con el planeta? Nace esta pregunta, ¿cómo interactuamos con el planeta? La doctrina espírita enseña cualquier acción o pensamiento afecta todos los ambientes existentes. Es decir, que nosotros creamos o destruimos, construimos o destruimos. Desde el pensamiento, desde donde inician todas las construcciones, desde donde inicia lo más loable a lo más terrible. Allí está el inicio de todo. Por lo tanto, encontrar personas o encontrar pobreza, tristeza, hambre, hambruna en ciertos lugares obedece a la forma de pensamiento del hombre, lo cual a su vez crea un ambiente físico, un ambiente psíquico, un ambiente social, un ambiente natural, alrededor del pensamiento, porque todo nace allí. ¿Qué nos comentas al respecto de esto, Ansel? Así es. Nosotros generamos fluidos positivos o negativos con nuestros pensamientos. Por eso es importante resaltar también la pregunta 975, donde los espíritus nos enseñan varios aspectos al respecto. Nos dicen que el espíritu sufre por el mal que ha hecho o que ha causado voluntariamente, por el bien que habría podido hacer y que no hizo, así como por el mal que resulta del bien que no ha hecho. Miren toda responsabilidad que tenemos por nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. Un paso fundamental para el mejoramiento de nuestro planeta es el entendimiento y la comprensión del hecho de que todas y cada una de las decisiones individuales que tomamos en nuestras actividades diarias, cotidianas, tiene un efecto de contexto global. Nos puede parecer de pronto algo sin importancia, tales como botar una bolsa de plástico, como regar nuestro jardín con agua de más, como usar un vehículo contaminante, de pronto dejar que se riegue el aceite, etcétera. Pero cuando muchas personas están actuando de la misma manera, el efecto se potencializa y las consecuencias positivas o negativas también se magnifican. Muchos de los problemas que afrontamos, los que bien mencionaba Alex ahora, los que revisamos hace un segundo, tienen que ver con causas comunes e independientes muchas veces de los límites artificiales que hemos creado todos los habitantes del planeta. Hay muchos problemas que afrontamos. Vamos a revisarlos rápidamente porque el programa es corto y los invitamos a que este tema pues tomemos mayor conciencia investigando y estudiándolo. Uno de ellos, el cambio del clima. El cambio de clima que tanto oímos mencionar, pero pensamos que no es con nosotros y que no sufriremos el aspecto al respecto. Veamos el caso actual de Perú, la inundación en este momento que se da de muchos hermanos del Perú que están sufriendo en esas inundaciones, tantas pérdidas materiales, tanto sufrimiento que hay en estos momentos en esa región del mundo, ¿no? Esto es debido a que, ¿por qué cambia el clima? Porque es debido a la acumulación de que ciertos gases en la atmósfera están experimentando el mismo efecto que se experimenta en un invernadero, un aumento de la temperatura. Los principales gases contaminantes, que son el dióxido de carbono, que es producido por las plantas eléctricas, las generadoras eléctricas, por los medios de transporte general, los óxidos nitrosos, que son producidos por la combustión de carbón, por los derivados del petróleo, o el metano, que es producido por la fermentación intestinal de los rumiantes, el gas natural o la descomposición de cultivos de arroz, son consecuencias de que haya una mayor concentración de gases inocuos en la atmósfera y afectan el clima. Una de las consecuencias producto de este desequilibrio de gases es el aumento de lluvias, el aumento del nivel del mar. Entonces vemos cómo a nivel físico sucede esto, ¿no? Suceden también disminución en la capa de ozono
que podemos mencionarlo rápidamente. Es una capa que está ubicada a 30 kilómetros, más o menos, entre 30 y 50 kilómetros de la superficie terrestre, y que ella se está destruyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el fluoruro de carbonados, el cloro fluorocarbonado, destruye esta capa. Ya hay un hueco identificado en la Antártida y año tras año se está identificando la disminución del espesor de esta capa. De los principales gases que atacan esta capa son el gas propelente de algunos aerosoles, el refrigerante freón, que ya poco se utiliza, pero aún se utiliza en muchas partes, empaques de aislamiento, la producción de ellos y algunas espumas flexibles. Esto trae como consecuencia la destrucción del fitoplancton, que es la base alimenticia marina. Entonces vean cómo estos dos casos, tanto el cambio de clima como el tema de la destrucción de la capa de ozono, nos está afectando globalmente al planeta. Otros problemas son lluvias ácidas, contaminación del aire, generación de residuos, crecimiento de la población, inclusive un crecimiento demográfico exagerado está afectando al planeta. Contaminación psíquica y la contaminación por las crisis que viven las familias. Entonces, todo este impacto en el cuerpo físico está haciendo que nosotros tengamos también impactos a nivel psíquico, lo cual está contaminando la familia, la sociedad, las ciudades y los países. Entonces tenemos ya que comenzar a trabajar en un cambio, una forma distinta de enfocar la vida, y que esta vida que tenemos actualmente la aprovechemos en beneficio propio y del entorno que nos rodea, porque mañana ese entorno estará con nosotros. Tenemos que comenzar a cuidarnos, comenzar a cuidar ese estrés que sufrimos por esta vida tan a alta velocidad que vivimos, el tipo de comida que consumimos, la respiración misma nos ayuda mucho a controlar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. El ejercicio físico diario que nos va a ayudar a mantener un cuerpo saludable, el descanso adecuado, dormir las horas apropiadas, el contacto directo con la naturaleza, tener momentos con la naturaleza, porque nuestro cuerpo necesita respirar al aire libre. Todos estos, todos estos traen impactos al ser humano que de alguna forma el maestro Allan Kardec lo explicaba en la pregunta 768 del libro de Espíritus, que el hombre debía progresar, sí, tenía que haber progreso, pero lo explicaba de una forma que podemos resumir, Alex, ¿no? Así es, Hansel. Kardec, los espíritus, eh, le contestaron a Kardec de que el hombre debe progresar, es natural, y no puede hacerlo solo porque no posee todas las facultades. Necesita del contacto con los hombres. El aislamiento lo embrutece y se debilita. Ningún hombre dispone de facultades completas. Por eso nos encontramos reunidos en una sociedad que no solamente son los otros hombres, es todo el ecosistema que nos rodea, es la naturaleza, son las plantas, son los animales, los minerales, los recursos hídricos. Y entonces, mediante la unión social, los hombres se complementan mutuamente para asegurar su bienestar y su progreso. Por eso, dado que se necesitan los unos de los otros, ha sido hecho para vivir en sociedad y no aislados. Somos seres gregarios, como nos lo explica Juana de Ángeles, y por eso nos buscamos. Por lo tanto, necesitamos de los demás para satisfacer nuestras necesidades primarias básicas y de relacionamiento, afectivas, cognitivas, y aprendemos unos de los otros, como es natural. Nuestras actividades se complementan para el bienestar social, así como también para el progreso material y espiritual. El tema en estos aspectos redunda es cuando eh, nosotros distorsionamos la visión de nuestra realidad, de nuestras necesidades reales. Es allí donde se da el gran conflicto por no entender el objetivo con el cual nos encontramos en la tierra. Y Dios ha creado con un objetivo todas las cosas materiales que nos provee para incitar el cumplimiento de su misión y también para probarlo mediante de las diferentes pruebas con las cuales nos encontramos en la tierra. Y,
Y a través de los sentidos y la experimentación de los goces, a veces por nuestra falta de previsión, por el egoísmo que aún hace parte de nuestra naturaleza, fruto de todo ese proceso evolutivo, eh, no entendemos que todo tiene una relación, todo tiene un orden y que deben ser usados con equilibrio, tomar el camino del medio, el camino del equilibrio para no abusar de aquellos recursos con los cuales se nos provee para nuestra ayuda, para nuestro progreso. Y entonces, cuando abusamos, es allí donde antes era un vergel, ahora es un desierto, o donde hoy es un desierto, hoy son vergeles. Entonces, eh, nosotros hemos abusado de nuestro conocimiento y hoy estamos teniendo simplemente son los resultados de nuestro libre albedrío, de nuestras malas decisiones en torno a los abusos que cometemos por nuestras ansias. La sociedad de consumo es una sociedad agresiva en el día de hoy que lleva a que se produzca y se produzca y se produzca en grandes cantidades sin, sin tener en cuenta los impactos, incluso ambientales, que esto generan en la industria. Y por eso las industrias crecen y crecen y crecen, muchas de ellas sin tener presente de que hay un entorno natural que nos rodea y donde se experimenta un proceso evolutivo que no entendemos, porque allí en el mineral duerme un principio que irá a evolucionar. Allí en los animales, allí en las plantas, como bien lo entendemos a través de la doctrina espírita. Y a todos ellos debemos guardar un respeto. Cada vez que hablamos del ambiente, no podemos dejar de recordar al pobrecito de Asís, a Francisco de Asís, que nos dio ejemplo de lo que es sentir y vibrar para todos y con todos. Francisco de Asís le hablaba a las aves, le hablaba a los animales, porque entendía y valoraba cada conjunto como un total, que somos parte integrante, porque vibra en cada elemento, vibra el amor de Dios. Cuando perdemos esta visión, nosotros los seres humanos, es cuando agredimos y es cuando se empieza a agredir la naturaleza, es cuando se empieza a agredir y a querer tomar todo como si fuera para nosotros. Dios con su infinito amor coloca cada una de las cosas es para el aprovechamiento de los recursos y no para mal usarlos, no para abusar, porque luego tendremos las consecuencias naturales. No nos podemos quejar hoy de las grandes enfermedades que consumen a la humanidad y la diezman, porque hemos abusado de ella y simplemente es una respuesta natural a las agresiones que nosotros emitimos con nuestros pensamientos y con nuestros actos. Es algo para meditar y tener siempre presente que no estamos solos y que las cosas no nos pertenecen, son simplemente unos préstamos. ¿Cierto, Axel? Exactamente, Alex. Entonces nosotros podemos ya ir resumiendo el tema. A ver, así como en el plano físico tenemos una atmósfera donde está el aire que respiramos y que sirve a su vez como vehículo para la transmisión del sonido, porque a ustedes están llegando nuestras palabras, el sonido a través del aire circundante. Se tiene también lo que el maestro Kardec denominó la atmósfera espiritual terrestre. Esa atmósfera está constituida por los fluidos más cercanos a la materialidad y de ese medio los espíritus encarnados o desencarnados extraen los elementos necesarios para su sustento. El pensamiento, que es una de las facultades del espíritu, y la transmisión del pensamiento, dependiendo del carácter mismo, sea positivo o negativo, afecta a los fluidos circundantes, purificando o corrompiendo el ambiente psíquico del lugar. Por tanto, la contaminación psíquica y física tiene un origen en las actividades diarias del ser humano, de nosotros. La sumatoria de pensamientos y sentimientos de todos los miembros de la Tierra determinan el grado de contaminación de la atmósfera espiritual terrestre. Es decir, el hombre entonces se manifiesta sentimientos, pensamientos, palabras y actos van determinando la contaminación o descontaminación que nosotros aplicamos a la tierra. Entonces, vemos cómo ya la doctrina espírita nos abre las luces, nos da la enseñanza de la necesidad que tenemos de ir cambiando nuestra forma de ver este mundo como inmediato, como finito. Es un mundo que permanecerá con nosotros
y que debemos aprender a cuidar. Entonces nos invita hoy el trabajo que hemos efectuado en el día de hoy desarrollando este tema de afectación de la contaminación, a actuar. Actuar porque no debemos quedarnos dejando para mañana lo que podemos hacer hoy para el bienestar de nuestros semejantes y de nuestro planeta. Actuar en nuestras familias, en nuestro grupo de trabajo, en nuestra comunidad, con el fin de promover acciones que proporcionen un futuro placentero, acciones de actos físicos y acciones de pensamientos positivos, que sean placenteros para las nuevas generaciones, de las que nosotros mismos vendremos a formar parte en un futuro. Somos espíritus inmortales, somos espíritus que vivimos una experiencia corporal en el planeta Tierra y que recibiremos ese planeta una y otra vez de la misma forma como nosotros lo hemos dejado. Entonces trabajemos ya en el mejoramiento de nuestro planeta en el ambiente físico y en el ambiente psíquico. Es la invitación que le lleva la doctrina espírita en el día de hoy para que cada uno de nosotros comencemos a trabajar en nuestro interior, mejorando nuestros pensamientos y en nuestro exterior, propiciando actividades en beneficio del planeta. Muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Les deseamos un feliz fin de semana y los esperamos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Feliz fin de semana.